Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios. Bienvenidos a otra entrevista en el Líbero. Hoy vamos a hablar de un tema que es probablemente uno de los que más persistente ha sido en la historia de la especie humana sobre la Tierra y tiene que ver con la religión, Dios, qué significa ser ateo, qué diferencia hay entre una vida como ateo y una de creyente y todos esos temas que suelen estar hasta cierto punto ausentes en la discusión pública, pero están presentes de una manera más velada. Para hablar de eso nos acompaña nada menos que Cristóbal Belolio, que es una de las personas también que más ha estudiado esto en Chile y que ha hecho su doctorado en filosofía política en Inglaterra. Él también hizo su maestría en filosofía política en Inglaterra, es abogado, es cientista político, es también conocido comentarista político en Chile, ha publicado varios libros, entre ellos uno que se llama Ateo fuera del closet, que es un libro breve pero muy interesante y muy punzante y muy provocador. Y él es además profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de algo tan importante. Partamos con lo más básico, porque estas son cosas que se hablan mucho pero tal vez no se entienden tanto. Sí. ¿Qué es, desde tu perspectiva, ser ateo? ¿Cómo se define un ateo? ¿Qué diferencia hay entre el ateo y el agnóstico? A veces hay gente que dice no soy ateo, después te dice no, en realidad soy agnóstico, no les queda claro. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista conceptual ahí? Sí, una buena pregunta. Hay personas que creen que para decirse ateo hay que tener básicamente el mismo nivel de convicción de aquel que se dice creyente. Es decir, el que se dice creyente sabe que hay un Dios. Claro. El que se dice ateo debiera saber que no lo hay. La pregunta es si acaso es intelectualmente justo pedir ese nivel de convicción. Richard Dawkins, por ejemplo, en su famoso libro El espejismo de Dios, creo que así se tradujo en Chile, dice que es imposible tener ese nivel de convicción porque incluso ningún ateo puede saber que no existe Dios. Entonces había ciertos niveles de agnosticismo. Y ciertos niveles de agnosticismo que probabilísticamente te acercan a la intuición de que lo más probable es que no haya Dios, ya se pueden decir ateos. Y aquellos que están en ciertos niveles de agnosticismo más, digamos, más relativos, mira, estoy 50-50. Creo que la posibilidad de que exista Dios como de que no exista es básicamente equiprobable. Eso se podría llamar agnóstico. Pero aquel que cree que la probabilidad es mayor de que no exista a que exista, ya podría llamarse ateo. Pero es una discusión conceptual. O sea, hay un rango de intensidad que define... Sí. Ya, eso es muy interesante. Y desde el punto de vista práctico, digamos, en la sociedad, sociedades que tienden a ser más religiosas o más creyentes, o sociedades que tienden a ser menos creyentes en Dios, ¿qué efectos tiene una diferencia con otra? Es decir, ¿cómo se manifiesta esto desde el punto de vista tal vez institucional o de la convivencia misma, digamos, dentro de una sociedad? ¿Tú crees? Porque hay quienes defienden la religión como un pegamento, algo que aglutina, otros que dicen que genera muchos problemas. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Esa pregunta también es interesante porque deja relativamente en suspenso la pregunta sobre la existencia de Dios y se pregunta más bien sobre la utilidad de la religión. Claro. Que son es una segunda derivada en realidad. Es que podrían ser independientes. Uno podría decir que si bien piensa que Dios no existe, cuando hablo de Dios me refiero al Dios del teísmo, no al Dios sencillamente que echó a correr la bolita y las cosas pasaron, que sería como el deísmo. Los teístas creen, y las grandes religiones monoteístas como el cristianismo, el islam y el judaísmo, creen de que existe un ser sobrenatural que no solamente pone en marcha este drama cósmico, sino que también un poco lo supervigila y al cual le rezamos porque tiene la capacidad de intervenir en él. Si no, no tendría mucho sentido estar elevándole plegarias. Y en cierto sentido también le interesa cómo nos portamos. Ese Dios del teísmo uno podría dejarlo en suspenso y argumentar sobre la utilidad práctica de la religión. Y en ese sentido salió hace poco un libro muy interesante que se llama God is Watching You. Ah, sí. Dios te está mirando. Y a propósito de lo que tú dices del pegamento, creo que le escuché a Sebastián Piñera hace poco diciendo esto y fue fustigado, pero tiene un punto. Dice algo así como, todos nos portamos distinto cuando nos están mirando. Y cuando no nos están mirando, solemos hacer cosas que no haríamos cuando nos están mirando. De ahí la importancia de las cámaras de vigilancia, que muchos creen que son como elementos disciplinadores. Claro. Entonces la tesis de este libro, God is Watching You, es que
la creación del mito de un Dios que te estaba mirando sirvió para moralizar, por así decirlo. No moralizar en el sentido pontificador que se ocupa actual, sino para mejorar la conducta de las personas. Para claro, crear ciertas virtudes éticas en la población que no se habrían formado si es que no estaba la idea de esta ficción, como diría Harari, que es el Dios que prescribe ciertos códigos morales, y si tú zafas la justicia terrenal, te agarra por el otro lado. Arriba es difícil que zafes. Entonces esa es una buena pregunta. Ahora, hoy en la sociedad, a propósito de tu pregunta de cómo se ven distintas sociedades, lo curioso es que las sociedades más avanzadas desde el punto de vista del desarrollo humano no son creyentes. Me refiero básicamente aquí a las sociedades escandinavas o del norte de Europa. La excepción, la gente que le gusta aquí ponerle un pero a la sopa y con razón dice, bueno, ¿cómo Estados Unidos? Sí. ¿Cómo Estados Unidos tiene tantos niveles de creencia religiosa y al mismo tiempo supuestamente uno de los países más desarrollados del mundo? Y aquí los filósofos de la religión, los sociólogos de la religión usualmente describen tres fenómenos. El primero es que no todos los norteamericanos son igual de religiosos. Las nuevas generaciones están siendo casi tan ateas como sus pares europeos. Lo que pasa es que las generaciones que fueron educadas en Guerra Fría entendieron que el adversario soviético era materialista ateo, por lo tanto era casi un valor patriótico ser creyente. Esa era una de las teorías que se postula. En cambio, sin Guerra Fría ya no habría necesidad de antagonizar tanto ese punto. La segunda razón que dicen algunos, y esto lo podemos discutir, es que generalmente la necesidad de Dios se acentúa en situaciones de vulnerabilidad. Y dicen que los estados de bienestar en los países europeos lograron en cierta manera suplir, o dicho de otra manera, limar ese estado de vulnerabilidad para que fuera el Estado, la sociedad civil u otras instituciones las que fueran capaces de tender redes de apoyo y de soporte que en Estados Unidos no necesariamente existen. Y la tercera es la razón básicamente libertaria, que es que en Estados Unidos la competencia por la fe habría hecho que en todas las esquinas hay una parroquia, una iglesia que en sentido reclama la adhesión, así como la reclama un supermercado, la reclama un canal de televisión, la reclama un partido político, también la reclaman las iglesias. Es decir, la competencia habría avivado el fenómeno religioso entre las distintas confesiones en Estados Unidos. Eso es interesante. Ahora una pregunta un poco más tal vez antropológica. ¿Podemos vivir los seres humanos sin algún tipo de religión? Porque básicamente... ¿Y cuál es tu análisis en este sentido? Porque yo estoy leyendo ahora un libro de John Gray donde él dice, bueno, es probable que estas religiones más tradicionales vayan diluyéndose, no tengan la misma fuerza, ¿no es cierto?, el catolicismo, el protestantismo, pero eventualmente emergen otro tipo de religiones, ¿no?, que pueden ser más bien seculares o que pueden ser no identificadas como tales, un ecologismo radical, un feminismo radical, el marxismo. Schumpeter tiene una famosa reflexión donde él dice que el marxismo era una especie de religión también. Sí, Bertrand Russell decía lo mismo. Claro, entonces, ¿hasta qué punto no reemplazamos una por otra? ¿Y cómo lo ves tú eso? Digamos. Tremendo tema. Bueno, es que aquí lamentablemente entramos en el campo de las definiciones. ¿Qué entendemos por religión? Claro. Muchas veces por religión entendemos un cierto cuerpo dogmático, una doctrina. De hecho, John Rawls, como tú sabes, en Teoría de la Justicia, para no hablar, después en Liberalismo Político, para hablar de la neutralidad o imparcialidad del Estado, él ya no habla de neutralidad frente a las religiones, sino que la neutralidad frente a las doctrinas comprensivas. Y dentro de las doctrinas comprensivas, las religiones son como el ejemplo paradigmático, pero también podrían estar doctrinas políticas o radicales como un ecologismo radical u otras. Perfectamente podrían ser pintadas como doctrinas comprensivas. Hay algunos que creen que el darwinismo es una doctrina comprensiva. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, las religiones tienen un paralelo secular, en el sentido de esa militancia fervorosa que muchas veces, más allá de la evidencia, se aferra a ciertos axiomas básicos. Y en ese sentido, muchos hablan de religiones seculares y religiones que hacen ciertas... que están vinculadas a lo trascendente. Yo generalmente cuando trato el fenómeno religioso trato de explicar que me refiero al teísmo. Al teísmo propiamente. Al teísmo propiamente, justamente porque estoy consciente de las dificultades que tiene hablar de religiones en general. También yo creo que cuando la religión era básicamente teísmo, antes de que hiciéramos estas distinciones, habían tres grandes, por lo menos lo que yo planteo en el libro, hoy día he cambiado un poco de opinión, pero lo que planteo en el libro Ateo fuera del closet es que habían tres grandes preguntas que la religión siempre fue la mejor en contestar. ¿De dónde venimos?
hacia dónde vamos, un poco qué hay después de la vida, y cómo vivir una vida moral, cómo vivir una vida buena. Respecto a la primera pregunta del de dónde venimos, se suele pensar que desde hace más o menos 200, 300 años la ciencia ya tiene una respuesta no solo tan buena, sino que bastante mejor desde el punto de vista de su capacidad explicativa. Que es toda la teoría del Big Bang y todo este cuento del origen del universo. Desde Galileo, pasando por Newton hasta Darwin, básicamente hay algunos todavía que creen que cada descubrimiento nuevo de la ciencia confirma, dice a gritos, existe diseño. Yo diría que hoy día la gran mayoría de los científicos está más o menos en una posición distinta. Hay algunos que de manera muy diplomática dicen ciencia y religión no se tocan. Son non-overlapping magisteria. Pero hay otros que dicen, mira, hay ciertos aspectos en los cuales es inevitable que van a chocar. Si la religión no renuncia de una vez por todas a tratar de explicar la realidad fáctica, va a perder siempre por goleada frente a la ciencia. Entonces hay algunos que ya piden que la religión se empiece como a retrotraer hacia una filosofía moral, más que nada. Eso es una conversación interesante. La segunda es hacia dónde vamos. Y hasta donde yo entiendo, nadie tiene una respuesta más reconfortante que la de las religiones. Vas a vivir toda la vida eterna y vas a ser feliz en la contemplación de Dios. Claro. Vas a ser amado. Yo creo que eso genera más confort que yo te diga que te van a comer los gusanos. Ya hasta ahí llegaste. Ya está. Ahora, tu posición... Sí. La última, y respecto a la pregunta moral, como tú bien sabes, hay hoy día otras teorías en competencia, utilitarismo, kantianismo, que algunos dicen claro, que sí, quieren. claro. Entonces también hay distintas alternativas que no necesariamente dependen de que alguien nos haya entregado una serie de mandamientos. Nuestros amigos psicólogos evolucionarios, por ejemplo, creen que la moral es una adaptación, como si fueran intuiciones morales, claro. Exacto. Entonces también hay otras teorías en competencia que disminuyen la hegemonía de la religión a la hora de responder esas preguntas. Por lo menos introducen competencia. ¿Y cuál es tu visión respecto a un tema tan esencial dentro de las religiones teístas como es la muerte, por ejemplo? Normalmente las personas que se identifican con una posición más bien atea, muy científica, son aquellos que creen Carl Sagan, por ejemplo, que creía que la muerte, y bueno, ahí hasta llegaste y esto es, se apaga el televisor, digamos. Sí. ¿Tú crees que como algunos argumentan también, ahora están empezando a aparecer unas teorías que a nivel de física cuántica la conciencia puede seguir existiendo después, entonces ni siquiera necesitarías Dios ni religiones para poder decir que efectivamente tú de alguna manera vives después de la muerte? No sé, ¿qué piensas tú de esto? No sé si supongo que eres dedicado por un tema a reflexionar. Sí, bueno, mi intuición es que efectivamente cuando se apagan nuestros transmisores neuronales, hasta aquí nomás llegamos. El misterio de la conciencia, así como el misterio del origen primigenio de la vida, no están todavía resueltos por la ciencia. Grandes discusiones incluso entre ateos, como Thomas Nagel y otros darwinistas, se dan justamente en esta dimensión. La conciencia podría sobrevivir a los mecanismos materiales que son su soporte. Este epifenómeno de la mente podría tener una prolongación más allá de su soporte material. Yo, como soy un materialista duro en este sentido, no lo creo, pero estoy abierto. ¿Estás abierto a que sí? sí? Por cierto. Me gustaría creer que no soy tan dogmático. Uno siempre se aferra a ciertos dogmas, a uno le gusta negarlos, pero me gustaría pensar que existe la posibilidad de ser convencido de lo contrario. Bueno, hoy día la psicología evolutiva también ha llegado a la conclusión de que muchas veces rechazamos la data y la evidencia que se nos proporciona porque cuando colisiona con nuestro sistema de creencias es tanto el costo para nuestro sistema de creencias que a veces es mejor rechazar la data. Yo creo que eso le pasa tanto a ateos como a creyentes. Imagínate yo le dijera a alguien hoy día, ¿qué pasa si yo puedo, como en Volver al Futuro, tomar un DeLorean y volver al momento en el cual supuestamente Jesús salió del Santo Sepulcro, el momento en el cual resucitó? Y me doy cuenta que no fue así, que se robaron el cuerpo, que la historia que nos han contado no es cierta. Dicho de otra manera, que la resurrección no fue fácticamente real. Creo que una vez esta pregunta se le hice a Roberto Terretti con Carla Cordo, y ellos me decían justamente, como lo dice San Pablo, si es que no existiera la resurrección, la fe cristiana sería en vano. O sea, todo se cae. Yo tengo a pensar que muchos de mis amigos cristianos y católicos, si yo les dijera esto, tomarían dos posiciones. Una, rechazar la data. Y decir, no
No creo. No creo la evidencia porque resulta que mi creencia sobrevive en la medida de que yo rechazo esa evidencia. Esa es una posibilidad. Claro. Y la segunda sería reconocer la evidencia y que sobrevive el cristianismo como una filosofía moral, como una set de enseñanzas éticas. Cristo puede sobrevivir como personaje histórico, pero además como un maestro. Claro, espiritual. Espiritual, y en ese sentido los sociólogos, por ejemplo, la gran discusión que muchas veces tengo con ellos es que ellos consideran de que creer que la religión es un set de doctrinas o de creencias respecto de cómo las cosas sucedieron es superficial. La religión en verdad se trata de prácticas comunitarias, de rituales compartidos, de experiencias de vida. Y es una distinción interesante. Philip Kitcher, un filósofo de la ciencia, de la religión y la ciencia, hace justamente esta distinción. Dice, existe el modelo de la creencia y el modelo de la orientación. El modelo de la creencia es esa religión que depende de unas ciertas dogmas y de creer que ciertas cosas ocurrieron de la manera que cuenta tu narrativa y que si eso se cae y tú te aferras a esa narrativa. La segunda es el modelo de la orientación, que tú necesitas la religión no porque en verdad creas que la Virgen fue virgen o que Mahoma ascendió a los cielos en un caballo alado, sino que en verdad te genera un cierto sentido de pertenencia y de significado. Según lo que algunos sostienen a propósito del famoso nuevo ateísmo, Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens, es que ellos hacen una crítica correcta al modelo de la doctrina, al modelo de la fe, de la como creencia, tal, claro, de la creencia, pero no tienen una crítica válida respecto a esta dimensión más sociológica, experiencial, claro, de la fe. Y eso me parece que es una crítica válida al nuevo ateísmo. Yo vi una entrevista que le hizo un periodista inglés a Dawkins, creo que en Oxford, y él es muy duro, es muy categórico, habla del caballo de Mahoma que llega al cielo, no sé qué, y dice, y básicamente dice, esto es una estupidez, o sea, esto es como creer en Santa Claus, ¿cómo es posible, casi desesperado, que gente inteligente pueda creer en estas cosas? Y es una pregunta válida, digamos, o sea, cuando tú estás, digamos, no compartes esa fe y tú lo ves y dices, oye, pero ¿cómo puedes creer en esta ficción, fantasía? Es como creer en el viejo Pascuero o creer, no sé, nuestros antepasados hace decenas de miles de años que creían en el dios del volcán y el dios de lo que sea. Pero hay un poco, ahí se percibe un cierto como de desprecio, ¿no? Como de esta línea más dura del ateísmo hacia aquellos que tienen la fe. Entonces, sí, es que interesante porque ahí Dawkins es un poco distinto a Hitchens. Lo que hace Dawkins es justamente decir, la religión parte de ciertas premisas fácticas. Hoy la ciencia ha demostrado que esas premisas fácticas no son correctas. Por ende, si usted es una persona razonable, usted debiese abandonar la religión. Esa es la teoría de Dawkins. Contra Dawkins, algunos sostienen que el problema es que la religión no se trata de premisas fácticas sobre el mundo, sobre cómo funciona, sino que se trata de otra cosa. Y ahí es donde yo decía que yo creo que el nuevo ateísmo tiene un blind spot, por así decirlo, que no está necesariamente respondiendo frente a las carencias que en la inmensidad de la vida se nos producen a los seres humanos. Pero en cambio Hitchens, y en ese sentido, no digo que Dawkins no tenga esta teoría, pero Hitchens era un antiteísta, más que un ateo. Era un antiteísta en el sentido que él sentía que los valores morales que promovía el Dios del cristianismo eran inmorales. Entonces Hitchens es el típico que te agarra la Biblia y te dice, bueno, lo hacía, está muerto, pero y decía, bueno, este es tu guía moral, este tipo que favorece los matrimonios con niñas de 12 años, que alimenta la violación, la homofobia, este es tu líder moral. Y eso es una crítica distinta, que tiene que ver ya con el contenido de la homilía, por así decirlo, de la prédica moral, y que parece que también es interesante. Ahora, con respecto a lo que está pasando eso y la crítica a la iglesia hoy, yo también creo que es posible distinguir, al menos intelectualmente, entre lo que es una crisis institucional y lo que es una crisis de fe. La crisis institucional es la que embarra a los portavoces de la institución. Y para muchos es fundamental, por supuesto. Para los jesuitas, por ejemplo, la dimensión del testimonio es esencial. Pero no es necesariamente una crisis de fe. Tú puedes seguir creyendo
en la dimensión trascendente de tu religión. Yo no se los he preguntado, pero yo imagino que dentro de los Hamilton, Murillo y compañía deben haber algunos que todavía siguen creyendo en Dios o en ciertos preceptos básicos. Separando las dimensiones. Alguna gente me ha dicho que eso no es posible. Yo tiendo a creer que intelectualmente al menos esa distinción es posible. Oye, y desde el punto de vista del liberalismo como doctrina, o como filosofía, mejor dicho, la relación que hay con las religiones, todos entendemos que el Estado, los que estamos del lado liberal al menos, de estar separado, digamos, de la Iglesia, todas esas cosas, no debe ser portavoz oficial de imponer algún cierto tipo de visión religiosa a la ciudadanía, todas esas cosas más o menos hay un consenso, pero ¿hasta qué punto se sostiene una sociedad liberal? O mejor dicho, ¿hasta qué punto las sociedades liberales que hemos conocido en Occidente no son producto también de esa tradición cristiana occidental de la cual emerge este individualismo? Hay un profesor de Oxford, Larry Sidentoft, que escribió un libro que se llama Inventing the Individual, donde él explica que, bueno, al final el cristianismo inventa al individuo y el liberalismo moderno, más o menos eso es lo que dice. Sí. ¿Cómo lo ves tú y cómo nos relacionamos con eso? Porque si el día de mañana nuestra tradición más bien cristiano-occidental, y lo que algunos sostienen, ¿no es cierto?, empieza a ser desplazada por, hablemos de una tradición distinta como la islámica, a pesar de que son, digamos, monoteístas también, ¿hasta qué punto podemos sostener, o por culturas, religiones un poquito más duras, más agresivas, que no han hecho la reforma que tienen que hacer? Ahí está todo el cuento de Yanir Siali, que critica la falta de reforma en el mundo musulmán. ¿Cómo ves tú ese problema? Porque este es un problema que va a ser cada vez más intenso en Occidente y que está siendo muy debatido ahí. Están saliendo libros, el editor del Spectator publicó un libro que se llama The Strange Death of Europe, la muerte de Europa. Después tienes ahora otro libro que acaba de salir, ahora está saliendo en Alemania, sobre el Islam. Lo escribió un ex miembro de la Bundesbank que fue famoso, Thilo Sarrazin, pero es otro que sale ahora este año, de cómo el Islam está básicamente asfixiando, ¿no es cierto?, la sociedad liberal alemana. La tiranía del silencio del editor de... Claro, de Fleming Rose, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esa discusión? Porque es tremendamente compleja. Sí. ¿Cómo nos relacionamos los liberales con esto? Podemos decir, no, todas las religiones son lo mismo, a lo mismo cuál prevalece. Entonces... Una estupenda pregunta. A ver, para partir sobre los fundamentos morales del liberalismo, por así decirlo, yo creo que nosotros lo hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a encontrar ciertas ficciones, como diría Harari nuevamente, que nos van a permitir darle cierto sustento racional a lo que hacemos. Es probable que hoy día los derechos humanos en el mundo y la democracia, por así decirlo, jueguen un rol prácticamente religioso. Claro. No se tocan, ahí no se va. Se habla de un consenso civilizatorio, cuando nos ponemos de acuerdo que ni en Chile ni en Nicaragua deben pasar ciertas cosas. Y eso juega un rol sacro en nuestras sociedades. Entonces no le echo tanto de menos a que esto no ocurra dentro de un templo con incienso. Vamos a encontrar otras ficciones para ponernos de acuerdo cómo vamos a vivir. Eso por un lado. Y en eso creo que consiste la secularización cultural, básicamente. En ir reemplazando unas ficciones por otras. No me parece tan dramático ese cambio. Respecto a la relación del liberalismo con la religión, hay muchos que creen, como tú sabes, que el liberalismo parte con la reforma protestante, y la idea de un poder político que ya no es capaz de adjudicar quién tiene la razón, y en este baño de sangre dice, ¿sabes qué más? Todas valen. Tolerancia. El principio de tolerancia religioso, que finalmente es como el primer impulso espiritual del liberalismo, es justamente para lidiar con el hecho de que la gente en su foro interno creía cosas distintas respecto de Dios. Y hay un segundo momento liberal, que es la Ilustración, en el cual nos ponemos un poquito más racionalistas y ya queremos expulsar aquellas cosas que parecen supersticiosas o poco sofisticadas desde el punto de vista intelectual, y ese pareciera ser un liberalismo más hostil contra la religión. Entonces el primero parece más tolerante, dice ya, todas jueguen, el príncipe no va a decidir una y ustedes todos van a estar obligados a seguirla. Y la segunda, la Ilustración, es un poco más, mira, aquí nosotros también tenemos un rol de educador para extirpar a la religión de la arena pública. Y esas dos tensiones, esas dos tradiciones, yo creo que siguen en tensión hasta el día de hoy. Hoy, para hacerla corta, el estado del arte, por así decirlo, en cuál es la vinculación entre lo que conocemos como liberalismo, más bien político, y religiosidad, o como algunos llaman, Estado-Iglesia. En esa relación,
Las teorías predominantes, hasta donde yo entiendo, en los 80, 90, la teoría era que para separar Estado e Iglesia, lo que tenía que hacer el Estado era básicamente encarnar 3 principios. El primero le llamaban el principio libertario, que es cada persona puede creer lo que estime conveniente. Eso parece evidente, ¿no? Libertad de culto, libertad religiosa. Segundo principio, el principio igualitario. El Estado va a tratar a todas las confesiones religiosas de la misma manera. Es decir, no va a elegir unas perjudicando a otras. No va a decir solamente pueden ser ministro interior los que sean católicos y no van a poder ser ministro interior los judíos. Eso descartado. Y tercero, el principio de neutralidad. El Estado no va a hacer diferencia entre la religiosidad y la no religiosidad. No puede decir sí, voy a financiar a los colegios mormones, pero no a los veganos, por ejemplo. Ese era como se consideraba que un Estado que era capaz de abrazar esos 3 principios ya se podría considerar institucionalmente separado de la Iglesia. Hoy, en cambio, la teoría, por ejemplo, de Cecil Laborde, que acaba de escribir un libro que yo creo que va a marcar un punto importante en esta discusión, que se llama Liberalism Religion, la religión del liberalismo, no hablando del liberalismo como religión, sino hablando de cómo la teoría política liberal entiende y debería entender al liberalismo, o dicho de otra manera, cuánta religión puede haber para que un Estado se siga llamando liberal, en el entendido de que todos los liberalismos tienen que ser mínimamente seculares. Entonces ella se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema de la religión? ¿Qué es lo que les molesta tanto a los liberales de la religión? Y lo que ella hace es identificar ciertos aspectos de la religión que son problemáticos para el liberalismo, pero no porque sean religiosos, sino porque son problemáticos en sí mismos. Entonces, por ejemplo, si yo mañana voy al Parlamento y digo que no quiero que haya matrimonio igualitario porque lo dice Levítico 18:22, la razón que yo estoy ofreciendo a mis conciudadanos es inaccesible epistémicamente para ellos. Ahora, tan inaccesible como si yo llego diciendo, lo soñé anoche. Claro. O me lo dijeron las cartas. Entonces ella dice, el problema ahí de la religión es su inaccesibilidad. Y esa inaccesibilidad la comparte con otras expresiones seculares. Entonces no es la religión el problema, es la inaccesibilidad. Segundo punto, por ejemplo, hay países en los cuales la religión es un elemento divisivo. Piensa en Irlanda, piensa en todos los países en los cuales... Los Balcanes han tenido... Exactamente. dramas, ¿no? Entonces, en los países en los cuales estados que se ponen la camiseta de una religión inevitablemente envían un mensaje a los otros de que son ciudadanos de segunda clase. Pero tampoco eso lo hace solamente la religión, también lo hace la raza, por ejemplo, o lo hacen en otras expresiones políticas, culturales. Entonces hay el elemento problemático, no es la religión, es el potencial divisivo de la religión que comparte con otras expresiones seculares, y así sucesivamente. Es decir, no es la religión necesariamente el problema, sí, claro. Son ciertos elementos del discurso religioso que son compartidos por otras expresiones seculares, las problemáticas para el liberalismo. Y desde ese punto de vista su conclusión es que un Estado liberal puede darle espacio a ciertas expresiones de la religiosidad en la medida de que no incurra en estos problemas, en la inaccesibilidad, en la divisibilidad, pero el resto es cancha. Y eso me parece que una manera más madura de pensar en el futuro la relación que pueda haber entre liberalismo y religión. Porque va a ser una cuestión, como digo, muy, muy compleja. Yo lo veo en Europa. Giovanni Sartori tiene por ahí una entrevista donde dice el Islam no es compatible con Occidente, el cristianismo y el Islam son cosas completamente distintas. Tú tienes los casos estos de cada vez más abundante en Europa de padres que hacen precisamente eso, obligan a su hija a casarse, les eligen el marido, las casan a los 15 años, 14 años. Tienes otras prácticas que también para nosotros en Occidente ya están erradicadas y son inaceptables, y los estados de alguna manera no quieren meterse también por razones de corrección política o qué sé yo, pero en la medida en que avanza culturalmente esas prácticas se hace cada vez más difícil además contenerlas. Entonces vas a tener ahí una tensión que se está manifestando ya, ¿no es cierto?, cultural, el famoso choque de civilizaciones de Huntington, que puede uno discutirlo o no discutirlo, pero algo de roce por lo menos sí se ve, sí, prohibiendo los minaretes en Suiza, prohibiendo la burka, prohibiendo... Volviendo al marco que yo estaba aprendiendo recién, el problema del Islam ahí es que sería más complejo que otras expresiones protestantes respecto de esos problemas. Claro, es mucho, claro. Y es más opuesto tal vez al... Sí. Ahora, mi impresión es que el gran problema que va a ocurrir en Europa, y que es un poco lo que
en esta distopía de Houellebecq en su misión. Sí, en su misión, claro. Ahí tienes otro ejemplo. Es que la tasa demográfica a la cual van creciendo los musulmanes, porque se acostumbran a tener muchos hijos, y además todavía la teoría de que un hombre puede tener varias esposas, hace que además se incentive una tasa de natalidad mayor frente a una civilización europea donde el tipo promedio de la edad de nosotros se casan muy tarde, si es que se casa. Sí, se casa y tiene un hijo como tal vez máximo. Tiene un hijo más adelante. La gran mayoría de las mujeres están todas incorporadas al mercado del trabajo, por lo tanto estudian, hacen un posgrado, viajan, trabajan, y ser madre es una opción entre otras más. No es necesariamente la realización de un proyecto de vida. Y eso nosotros consideramos que son, por así decirlo, logros civilizatorios de Occidente, pero nos estamos hoy día dando cuenta de que, por lo menos en el escenario europeo, son complejas porque culturalmente implican que vas a retroceder desde tu lugar de hegemonía a compartir el territorio. El libro de Houellebecq es interesantísimo justamente porque vislumbra la posibilidad de que los hermanos musulmanes sean mayoría electoral en Francia el año 2025, creo. Así que yo comparto contigo que existe esa tensión. Claro, y ahí la pregunta con la neutralidad del Estado es relevante porque, mira, en Alemania me pasó, yo cuando estaba allá en los mercados de Navidad que se llaman Weihnachtsmarkt en alemán, y en algunas ciudades, viste, ya no lo llaman así y lo llaman Wintermarkt, que es como mercado de invierno, porque el concepto de Navidad, al ser propiamente cristiano, vendría a chocar, y eso generó mucha rabia en las comunidades que están ahí desde hace mucho tiempo. Después tiene padres de niñas que no quieren que hagan educación física junto con los compañeros hombres, y tiene... Ahora, todas esas cosas se van a ir viendo también caso a caso. Hay casos inversos, por ejemplo, el caso Lautzi, que es un caso en Italia, donde una madre, noruega ella, pero mandaba a su hijo a un colegio público, no sé si en Roma o no, pero en Italia, y en los colegios públicos en Italia hay un crucifijo en la sala. Entonces ella, cuando su hijo un colegio público, el colegio público nominalmente era secular desde el punto de vista de neutro, no secular desde el punto de vista de antiteísta. Claro. El colegio se negó, el Estado italiano se negó a sacar el crucifijo. Ella demandó ante la Corte la Corte Europea de Derechos Humanos y ganó en primera instancia, y perdió en segunda. Y en segunda instancia perdió porque el único argumento que pudieron ocupar aquellos que defendían el crucifijo en los espacios públicos italianos era que el crucifijo ya no estaba entregando un mensaje religioso, sino cultural. Si tú ves la gran mayoría de las banderas en Europa tienen la cruz, entonces ellos tuvieron que, en cierta manera, lo que estoy diciendo es que tuvieron que reconocer que hay un valor ahí asociado. Pero tuvieron que ponerlo en la dimensión cultural, porque se dieron cuenta que si efectivamente la ponían en la dimensión religiosa, en la trascendencia que significaba que la mortificación de Cristo redimiera nuestros pecados, si se iban por ese discurso, era poco probable que al mismo tiempo pudieran decir que era neutral o respetuoso de las distintas creencias de los alumnos. Entonces tuvieron que ocupar una especie de teoría ecuménica donde todos pudieran caber. Y eso es interesante porque van a haber algunos casos en los cuales el cambio de nombre de los mercados navideños o sacar el crucifijo efectivamente va a ser una medida de inclusión. Y hay otros casos en los cuales la acomodación de ciertas excepciones va a ser compleja. Debiésemos acomodar a ciertos grupos de que desarrollen prácticas que según nuestros umbrales civilizatorios deberían estar fuera. Hay una gran discusión, por ejemplo, a propósito que yo sé que este tema te interesa, de si es que acaso el feminismo es necesariamente compatible con el multiculturalismo. Sí, yo creo que no. Así por lo menos en teoría, si uno ve como las prácticas que tienen algunos grupos, digamos... Si yo soy multiculturalista y defiendo el derecho de mi cultura de seguir practicando las prácticas que hacíamos en África, en París, y llega el Estado y me dice, no, pero es que nosotros ya no lo aceptamos aquí, y yo me refugio en el argumento culturalista de decir, es mi cultura, déjame ser. Pero al mismo tiempo también seguramente vas a encontrar casos inversos, lo hemos conversado de hecho, y Álvaro Fischer, por ejemplo, lo entrevistaron en el Clinic y le preguntaron si creía que los padres creacionistas tienen el derecho de que a su hijo le enseñe creacionismo, y Álvaro Fischer cree que sí, o sea, ahí su libertarianismo le gana y dice sí, porque yo creo que los papás ahí tienen derecho. Bueno, bajo otra, volviendo al marco anterior, que te podría decir, no, pues todos los niños deberían tener derecho a aprender que Darwin tenía razón, por ejemplo. Vas a encontrarte con tensiones en todo el espectro en materia educacional respecto a este tema, y en algunos
Nuestra intuición va a ser acomodar, hacer excepciones. El lenguaje de la excepción es como el lenguaje a través del cual acomodamos. Y haber otros con los cuales vamos a decir, ¿sabes que no? Hasta aquí nomás llegamos, el límite. En Inglaterra, ahora hace poco, se descubrió un colegio judío ortodoxo en el norte de Londres que a final de año eliminaba de lo que podría ser la PSU británica, eliminaba las preguntas relativas a teoría de la evolución y reproducción sexual. Porque seguramente en clase a estos niños ortodoxos judíos les enseñaban que no sé cómo llegaban las guaguas al mundo y no sé cómo llega la especie humana, pero bueno, el asunto es que la primera pulsión del gobierno fue decir, sí, pues, hay que acomodar las distintas creencias. Y después se echaron para atrás, dijeron, no, ¿sabéis qué? Todos los niños tienen derecho a un estándar básico donde tengan que aprender teoría de la evolución y reproducción sexual. Y que elijan después, por último, lo que quieren después creer. se verá, pero nosotros tenemos que entregar un poco los mínimos. Así que esas discusiones las va a poner no solamente el mundo musulmán, las está poniendo el mundo judío, las está poniendo... ¿Por qué yo tengo, por ejemplo, un sábado, cuando la Universidad Adolfo Ibáñez me pide hacer pruebas, eximir a un alumno que proviene de una confesión judía y no eximir a uno que religiosamente va a jugar a la liga, a la pelota con sus amigos todos los sábados? ¿Qué hace que en un caso yo tenga que decir sí y en el otro no? Claro. Esas son discusiones muy interesantes porque ponen de relieve, y en este sentido yo creo que es un ateo como especial en ese sentido, yo creo que ponen de relieve el hecho de que la religión no es tan particular ni especial, sino que se parece en lo bueno y en lo malo a otras doctrinas comprensivas. Y quizás nuestro tratamiento tenga que ser igualitario respecto de todas ellas. No tratar ni para mejor ni para peor la religión, sino que como una doctrina comprensiva más que compite por la adhesión de las, almas, dirían ellos. De las almas, sí. La razón, diríamos nosotros. Y nosotros con un conjunto de valores al cual ellos no debieran, los derechos humanos, por ejemplo. Mínimos. Un mínimo común denominador y de ahí para adelante, que no se pueda poner en cuestión. Y de ahí para adelante juegue. Claro. Por ejemplo, discusiones como las del pesebre en la moneda, ponte tú. Es una discusión interesante porque hay algunos que dicen lo que un Estado liberal debiese hacer es garantizar que todas las distintas creencias se manifiesten. O sea, que si es que quieren, no las vas a obligar a manifestarse, si es que quieren se manifiesten. Y otros que te dicen no, un Estado liberal lo que debiese hacer es excluirlas del espacio público porque el meter a unas o a otras necesariamente va en desmedro de las que no pueden participar en esos espacios. Y es una pregunta que tenemos en Chile todavía abierta. Como tú sabes, en Chile las Fuerzas Armadas tenían un capellán católico históricamente. Fue después, si no me equivoco, de la tragedia de Antuco, donde muchos familiares de los deudos reclamaron porque los rituales eran católicos, los rituales funerarios, y ellos eran evangélicos. Y tuvieron que poner un capellán evangélico en la Fuerza Armada. Después en La Moneda, hoy día en La Moneda hay un capellán católico, evangélico y un representante del judaísmo. La pregunta es, ¿qué tipo de neutralidad queremos? ¿Una neutralidad exclusiva o inclusiva? Si es la inclusiva, entonces que todos vengan. Si es la exclusiva, que nadie venga. Pero parece haber cierto acuerdo en el mundo liberal que o es todos o ninguno. Pero no podemos privilegiar a uno sobre y hasta otro. qué punto es practicable, porque de repente vas a tener una variabilidad tan gigante que no vas a poder... podría llegar a ser en 30 años más que tienes tanta variabilidad de doctrinas, confesiones y cosas que... Y ahí va a aparecer uno que te va a decir entonces mejor una neutralidad exclusiva. Claro, una neutralidad exclusiva. Mejor que si vamos a tener ese problema, si el testigo de Jehová, si el... los odinistas, los qué sé yo... los practicantes de la región Jedi. Claro, exacto. Los maradonistas en Argentina. Los pastafarias, el espagueti volador. O sea, la religión del espagueti volador, las religiones de sarcasmo, las religiones de parodia, como se les llama, irrumpen en el debate público medio en serio, medio en broma, pero la parte en serio tiene que ver justamente con decir, o sea, todas las distintas expresiones religiosas caben. Bueno, nosotros tenemos esta. Claro. Un poco para demostrarle finalmente al poder político lo ridículo que era esa teoría. Hay estados en Estados Unidos donde en edificios públicos hay estatuas satánicas, por ejemplo. Y no necesariamente porque sean satánicos en el sentido más doctrinario del término, sino porque son religiones de parodia. Oye, Cristóbal, y para ir ya terminando, creo que estamos en el tiempo. Si tú,
Claramente yo tampoco creo tener el don de la fe, como se suele decir, de creer en Dios y todo. Pero si tú pudieras elegir... ¿Lo tuviste? Se me fue. ¿Alguna vez lo tuviste? Sí, yo quería ser... Yo era acólito cuando chico, quería ser cura. Ah, mira. Las cosas me llevaron por... Ese sí que es un cambio de dirección Soy otro converso. Importante, eres otro converso. Pero si tú pudieras elegir así simplemente... tener ese don de la fe, si pudieras decir, me habría gustado en la vida tenerlo o no tenerlo. O sea, no sé si entiendes la dirección de mi pregunta, ¿tú crees que se vive mejor teniendo ese don de la fe, o que tú vivirías mejor, o que en general los seres humanos vivimos mejor, o no? Digamos, hay gente que tal vez se martiriza mucho por tener ese don de la fe demasiado arraigado y vive una vida mucho menos libre, mucho menos espontánea, vive una cosa más amarrada, más rígida. Pero yo me he hecho muchas veces esa pregunta y mucha gente se hace la pregunta, digamos, sí. ¿Qué agradable sería creer en algo más allá? O no, más que agradable, que tranquilizador sería creer en algo más allá. Es decir, en el fondo los ateos, ¿no será que en el fondo también les gustaría poder creer? Bueno, tú sabes que yo siempre aquí trato, como dice Smith, de jugar al espectador imparcial, así que primero te voy a presentar las opciones. Dale. Hay algunos, como el premio Nobel de Física, Steven Weinberg, que dice que algo se perdió en él mismo cuando se dio cuenta que no había nada arriba. Y que él sencillamente no lo puede reemplazar con admirar la naturaleza o el cosmos. Porque ahí está la segunda posibilidad, la de Sagan, la de Dawkins, que en cierto sentido han reemplazado la figura de Dios por la admiración a la maravilla de la naturaleza. A esta sensación que no sé si tendrá una traducción en castellano, pero es A-H-A-W, como que quedas estupefacto frente a la maravilla del mundo. La pregunta es, ¿puede ese sentimiento reemplazar ese momento en el cual tú estás en un aprieto en la noche, solo contra la almohada, y decir, ¿a quién le puedo pedir ayuda en esto? ¿Es tan natural buscar un tribunal de apelación? ¿Por qué crees que nosotros tenemos en la justicia terrenal tantas instancias de apelación? No solamente porque creemos que se pudo equivocar en la anterior, sino también porque nos da esa necesidad de decir, no todo está perdido, todavía me queda una más, todavía me queda una más, todavía me queda una más. Dios es el último recurso. Es la casación final. Cuando todo lo demás falló, cuando el doctor te dice, señora, lo siento, le quedan 2 días de vida. ¿Qué vas a hacer si no recurrir al último tribunal que te queda? La pregunta tuya es, ¿qué pasaría si eso me lo arrebatan? Uno lo pierde, porque digamos, o sea, por claro, ejemplo, yo me lo arrebato. No, te lo arrebatan. Yo creo habérmelo arrebatado intelectualmente. Hay algunos que dicen que estas cosas se arrebatan por experiencias de rabia, porque para que no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. Muchos ateos tienen experiencias en las cuales no han sido lecturas los que los han llevado al ateísmo, sino que es una sensación también de resentimiento respecto de lo que pasó cuando eran chicos. Yo no creo que todos los ateos sean así, pero efectivamente hay muchos que sí. Yo no lo echo de menos. Fíjate, yo vivo bastante bien ahora, entiendo que mi destino está, no decir en mis manos, sino en una serie de condiciones fortuitas también alrededor. Pienso como Maquiavelo que las cosas ocurren 50% por fortuna y 50% por virtud, y uno más o menos tiene que ir achicando el espacio de la fortuna en la medida que trabaje y ejercite el músculo de la virtud. No soy de esas clases de personas que dicen las cosas pasan por algo y otras cosas no pasan por algo. No creo en el karma. De ese punto de vista yo creo que estoy en la escala más materialista dura del ateísmo. No creo en ninguna de estas explicaciones esotéricas, pero entiendo la fascinación y la misma fascinación que me genera a mí el fenómeno religioso, pero yo no siento que viviría mejor creyendo. No tengo por qué suscribir con Nietzsche que el cristianismo es la religión de los esclavos y que tengo que estar permanentemente mortificándome, pero sí reconozco que haberme reconocido a cierta edad un hedonista, una persona que disfrutaba mucho del placer y del placer de estar vivos. En ese sentido yo soy más cercano a Hume y Darwin. Creo que la libertad se da dentro de la naturaleza y no contra la naturaleza, como los kantianos, que tienden a ser justamente los que más les gustan a los cristianos. Yo, como tengo esa cuestión más hedonista, tiendo a creer que hoy, si viviera bajo un esquema moral
no autónomo, sino heterónomo, que alguien me lo da, Te lo da, me sentiría un poquito constreñido. Aunque eso me significara, el día de tener un problema, buscar un tribunal de apelación. Pero como sé que en el fondo le estoy hablando al vacío, yo creo que a esta altura intelectualmente no hay caso. Bueno, Hayek fue ateo prácticamente toda su vida, Sí. ves tú, y murió confesando que empezaba a creer en Dios. Es curioso, pero tal vez en el tránsito, cuando estás empezando a acercar al fin de tus días, esa puerta partí muy se católico, puede que abrir. quizás cuando viejo vuelva. Pero hay otros como Hume que no, por ejemplo. Hay otros Hay otros como que no Hume que vuelven. terminaron y dijeron, no me hagan firmar nada, como que parezca que yo me di vuelta la chaqueta. Bueno, eso es algo que el futuro va a determinar en el caso nuestro. Lo veremos. Pero Cristóbal, muchas gracias, muy interesante la conversación. Muchas gracias Estoy a seguro ustedes. que a nuestros espectadores les va a encantar y espero verte en una próxima sobre este u Encantado. otros temas de interés. Encantado, muchas gracias a usted. Gracias, Cristóbal. Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios.